En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, bienvenidos a una entrega más de la liturgia de la palabra. Hoy la Iglesia, lunes 1 de noviembre del año 2021, la Iglesia recuerda la solemnidad de Todos los Santos. Esta solemnidad nos representa visualmente a toda la multitud de los redimidos para descubrirnos el destino que nos espera también a nosotros, peregrinos. Es, además, un motivo para hacernos conscientes de nuestra solidaridad con todos aquellos que ya nos han precedido en el mundo del Espíritu. Todos ellos que viven frente a Dios son nuestros intercesores que dan impulso a nuestras vidas. Bien, las lecturas que el día de hoy vamos a leer van a ser como las de domingo. 2 lecturas y el Evangelio. La primera lectura está tomada del libro del Apocalipsis del apóstol Juan, del capítulo 7, versículos del 2 al 4 y del 9 al 14. Yo, Juan, vi a un ángel que venía del oriente. Traía consigo el sello del Dios vivo y gritaba con voz poderosa a los 4 ángeles encargados de hacer daño a la tierra y al mar. Les dijo: no hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que terminemos de marcar con el sello la frente de los servidores de nuestro Dios. Y pude oír el número de los que habían sido marcados. Eran 144,000, procedentes de todas las tribus de Israel. Vi luego una muchedumbre tan grande que nadie podía contarla. Eran individuos de todas las naciones y razas, de todos los pueblos y lenguas. Todos estaban de pie delante del trono y del Cordero. Iban vestidos con una túnica blanca, llevaban palmas en las manos y exclamaban con voz poderosa: la salvación viene de nuestro Dios, que está sentado en el trono, y del Cordero. Y todos los ángeles que estaban alrededor del trono, de los ancianos y de los 4 seres vivientes, cayeron rostro en tierra delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: Amén. La alabanza, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, el honor, el poder y la fuerza se le deben para siempre a nuestro Dios. Entonces, uno de los ancianos me preguntó: ¿quiénes son y de dónde han venido los que llevan la túnica blanca? Yo le respondí: Señor mío, tú eres quien lo sabe. Entonces él me dijo: son los que han pasado por la gran tribulación y han lavado y blanqueado su túnica con la sangre del Cordero. Palabra de Dios. La palabra Apocalipsis propiamente significa fin de un ciclo. Esto significa que aquí la Iglesia va a tener un ciclo y probablemente la humanidad tal como la conocemos, o al menos viéndolo desde el punto de vista espiritual. Porque aquí vemos primeramente que habla de ángeles. Eso es lo primero que encontramos. Un ángel venía de oriente y ese ángel traía consigo el sello de Dios. Y le gritaba a otros 4 ángeles a los que se les había encargado hacer daño a la tierra y al mar. Estos 4 ángeles que los conocemos como los jinetes del Apocalipsis, precisamente porque son estos 4 elementos. Sin embargo, este ángel que venía les da una orden: deténganse hasta que hayamos terminado de marcar a los servidores de Dios. 144,000.
Al menos eso es lo que el evangelista Juan nos está diciendo. 144,000. Eso significa, en un momento dado, que faltan servidores por nacer, servidores por marcar, y por lo tanto el Apocalipsis, tal como la conocemos, porque hay que recordar que esto es parte de la segunda venida de Jesús, parte de todo eso es lo que hace falta. Por eso es que esta lectura el día de hoy nos recuerda, como dije ahí en el antecedente, nos recuerda hacia dónde vamos en este peregrinar en este mundo. Luego habla de la gran muchedumbre, esta gran población, esta gente que está tomada de todas las naciones, de todas las razas y de todas las lenguas. Esto habla de los evangelizados, aquellos que por fe abrazamos el evangelio de Jesucristo y de alguna manera nos estamos haciendo coherederos del reino. Nos estamos siendo hijos adoptivos de Dios por la fe, porque hay que recordar que la salvación viene de los judíos. Por eso es que aquí más adelante les dice, y todos los ángeles iban vestidos y estaban centrados, porque la salvación viene de Dios y del Cordero. Así es como nos dice. Todos los ángeles estaban alrededor del trono, ancianos y los 4 seres vivientes. Menciona también, debemos de entenderlo así, a los 4 evangelistas. Esos 4 seres vivientes que estaban también ahí presentes en la gloria de Dios y también en presencia del Cordero. Y por último, habla de unos personajes que llegan con túnica blanca. Debemos de entender que estos personajes que llegan aquí son de esa gran muchedumbre. Pero ¿quiénes son esos personajes de túnica blanca? Son los que han pasado por la gran tribulación y han lavado y blanqueado su túnica con la sangre del Cordero. Hay que recordar que la sangre del Cordero en el simbolismo nos recuerda la pasión de Cristo. Y así como Cristo fue abandonado, fue criticado, fue golpeado, bueno, esa gran tribulación que todos los cristianos pasan en algún momento, ya sea de manera física o de manera espiritual, y mantienen su fe en el Evangelio, son aquellos que en la tribulación, en su tribulación, en la vida, al momento de llevar la palabra, al defender al hermano, al ayudar al hermano, pasan por esta tribulación, por esta pasión, y es aquí donde llegan en esa túnica blanca porque han sido blanqueadas con la sangre del Cordero. Esta primera lectura nos habla de que debemos ser parte de esa gran multitud que en un momento dado es escogida por Dios y por el Cordero. La segunda lectura está tomada de la primera carta del apóstol Juan. Queridos hijos, miren cuánto amor nos ha tenido el Padre, pues no solo nos llamamos hijos de Dios, sino que lo somos. Si el mundo no nos reconoce, es porque tampoco lo ha reconocido a Él. Hermanos míos, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado como seremos al fin. Y ya sabemos que cuando Él se manifieste, vamos a ser semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es. Todo el que tenga puesta en Dios esta esperanza, se purifica a sí mismo para ser tan puros como Él. Palabra de Dios.
¿Qué nos está diciendo también Juan aquí en esta carta? Mantengámonos en la fe. Por eso es cuando dice, mientras tengamos puesta en Dios la esperanza, se purifica a sí mismo para ser puros como Él. Mientras tengamos esa esperanza, esa fe, ese recordar las enseñanzas que el mismo Dios nos dejó a través de toda la historia del pueblo de Israel y el cual nosotros somos filiales a esa salvación por la fe, entonces eso significa que debemos de mantenernos, debemos de ser sólidos en esa fe para poder alcanzar y ser tan puros, y sobre todo cuando llegue el final de los tiempos, o al menos lo que espiritualmente esperamos, poder ver a Jesucristo tal y como es, porque seremos igual a Él. Del Evangelio, el Evangelio está tomado del evangelista Mateo, capítulo 5, versículos del 1 al 12. En aquel tiempo, cuando Jesús vio a la muchedumbre, subió al monte y se sentó. Entonces se le acercaron sus discípulos. Enseguida comenzó a enseñarles y les dijo: Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los sufridos, porque heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque se les llamará hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos serán ustedes cuando los injurien, los persigan y digan cosas falsas de ustedes por causa mía. Alégrense y salten de contento, porque su premio será grande en el cielo. Palabra del Señor. Esta lectura que tenemos aquí, que es el capítulo 5, versículos del 1 al 12, es lo que conocemos como el Sermón de la Montaña. Este es el inicio de lo que vendría siendo esa enseñanza con la que abre el evangelista Mateo, esa enseñanza para Jesucristo dentro de su evangelio. Aquí habla de las personas que se le acercan, porque el texto así empieza. Cuando Jesús vio a la muchedumbre, subió y empezó a enseñarles. ¿Quiénes eran las personas que estaban en busca de la palabra de Jesús? Los pobres de espíritu, los sufridos, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los limpios de corazón, los que trabajan por la paz, los perseguidos por la causa de la justicia. Esos son los que venían siguiendo a Jesús. Sin embargo, aquí ya vemos que encontramos dos grupos muy interesantes. El primero son aquellos que se identifican porque de alguna manera tienen una necesidad, pobres de espíritu, los que lloran, los sufridos, los que tienen hambre y sed de justicia. Esos se puede decir que es el grupo que tenía una opresión, que estaban siendo o atacados o golpeados por espíritus o por la misma gente o por el imperio, por las causas que hayan sido, pero estaban sufriendo en su interior o en su exterior.
Ese es un grupo que se le acerca a Jesús. El otro grupo es los misericordiosos, los que trabajan por la paz, los perseguidos por causa de la justicia. Ese es el grupo que ya estaba trabajando, que ya tenía bien puesta la directriz de qué es lo que había que hacer, porque habían reconocido la labor de los profetas, reconocían la labor de aquellos que habían venido antes de Jesucristo. Los misericordiosos. Ya había gente que actuaba con misericordia. Los que trabajaban por la paz. Esas gentes ya estaban desarrollando la misericordia en pro de la paz del pueblo. Y por último, los perseguidos por la causa de la justicia. Al final, ¿qué es lo que dice? Dichosos ustedes cuando los injurien y digan cosas falsas de ustedes por causa mía. ¿A quiénes se está dirigiendo? Al grupo en general. Porque al momento en que los pobres de espíritu reciban o se den cuenta de cómo recibir el reino de Dios, van a empezar a actuar como parte del otro grupo, o con misericordia, o porque van a luchar por la paz, o porque van a ser de esos perseguidos por la causa de la justicia. Dichosos los que lloran, porque cuando se den cuenta en dónde está la esperanza y dónde está el consuelo, van a ser del otro grupo. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque cuando se den cuenta dónde pueden obtener la justicia, dónde pueden obtener el amor, la paz y todo lo necesario para que se les haga justicia, pero no una justicia terrena, sino esa justicia del Espíritu. Entonces van a ser como aquellos que son perseguidos por la causa, que son trabajadores por la paz y son aquellos misericordiosos. Esa es la enseñanza que en esta liturgia la Iglesia nos deja. Dichosos los que por causa mía sean injuriados. Al final de los tiempos Jesús dijo, ¿sí? Si uno de ustedes me defiende, yo lo voy a defender delante de los ángeles. ¿Y qué es lo que encontramos en la primera lectura? Esos 4 ángeles encargados de hacer daño a la tierra y al mar, a esa parte de la creación. Y en la parte de la segunda lectura, ¿qué es lo que encontramos? Ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado cómo seremos al final. Hay que luchar por mantenernos y por ser hijos de Dios. Bien, en la oración colecta del día hoy, lunes 1 de noviembre del año 2021, donde la Iglesia recuerda a todos los santos en la semana número 31 del tiempo ordinario del ciclo B. La oración colecta nos dice de esta manera: Dios Todopoderoso y Eterno, que nos concedes venerar los méritos de todos tus santos en una sola fiesta. Te rogamos por las súplicas de tan numerosos intercesores, que en tu generosidad nos concedas la deseada abundancia de tu gracia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina, y es un solo Dios en unidad con el Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Así sea. Hermanos, Dios los bendiga.